pasar página, como dicen por ahí. Y entonces trataré de achicar las 50 páginas de la predicación a por lo menos 49. No son tantos. No se preocupen, hermanos. Saldremos antes del almuerzo. Muy bien, qué bien. Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Muy bien. Dios es bueno. Bueno. No se preocupen. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Reyes. Daniel, todavía estamos andando ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19, y vamos a leer 3 versículos, versículos 19 al 21. Primera de Reyes 19 al 21, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, y no al que lo lee, por favor. Y vemos que la palabra dice así, Primera de Reyes 19, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, Señor. Gracias por ella. Y te pedimos, Señor, que seas tú quebrantando nuestros corazones, Señor. Que seas tú abriendo nuestros ojos a tu palabra. Gracias, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, cuando el Señor te llama para cumplir con alguna obra o alguna misión para su reino, y tú le dices que sí, ¿qué es lo que debes hacer? Cumplirlo, ¿verdad? ¡Cúmplelo! El rey Salomón escribió lo siguiente en Eclesiastés 5:4. No tienen que buscarlo, pero que sepan que está en Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa. Ay, somos buenísimos en eso. Ay, Señor, yo te prometo, ¿verdad? Y porque tú necesito que me des ese Audi o ese BMW, ¿verdad? Y lo necesito. No creo que lo necesites, pero yo creo que ya con ¿cómo es que se llama esos carritos chiquitos? Los Smart, bueno, a lo mejor esos son más caros, no sé. Bueno, pero una bicicleta, aunque sea. Pero el detalle es que dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Cuántos de nosotros aquí somos una cuerda de mentirosos? Bueno, parece que hay algunos. Gracias a Dios que la cámara solamente está enfocada en mí. En esto no les estoy mintiendo, ojo. Pero sí, ojo. Y si decimos que no somos mentirosos, ya mentimos. Ya mentimos. Pero aquí dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Acabamos de leer hace unos minutos el llamamiento del que vendría a ser conocido como el profeta Eliseo, ¿verdad? Y no era Eliseo el feo, ¿ok? Por si acaso. En lo que leímos, vimos que él no tardó en cumplir con el llamado al que Dios le había dado.
primero de servir al profeta Elías y luego veremos de su servicio al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Solo para poner todo esto en el contexto adecuado, notaron que fuimos hacia atrás en nuestro recorrido de la vida del profeta Elías, ¿verdad? Porque hemos leído este capítulo anteriormente, pero es porque ahora entra otro personaje, el personaje de Eliseo, que pronto va a comenzar su ministerio más público. Y entonces lo interesante es que habíamos leído la vez pasada la carta, ¿sí? Si no sabían que Elías había escrito una carta, lo tenemos en la palabra. Está en Segunda de Crónicas. La epístola según Elías para el rey Joram de Judá. ¿Ok? Claro, no lo dice así, pero por si acaso, si necesitas tenerle un título, ya vemos que Elías sí escribió algo. Entonces, lo interesante es que él había escrito esta carta al malvado rey Joram, el hijo de Josafat, rey de Judá. Y en esa carta le profetizó hasta del mal de que iba a morir. Literalmente, ¿verdad? Lo leímos. No quiero entrar en todos esos detalles porque son, ¿verdad? Pero este rey había matado a sus hermanos después de haber ascendido al trono. Y además él y su reina, Atalía, la cantante mexicana, animaron al pueblo de Judá de fornicar tras otros dioses en los lugares altos, o que ellos promovieron el pecado entre el pueblo de Judá. Además, todo esto era abominable para Jehová, y sabemos que Jehová significa Jehová, pero en hebreo. ¿Okay? Y añadida la peste que azotaba a Judá, también fue invadida por sus enemigos que llevaron a las mujeres y a los hijos de Joram. Claro, lamentablemente no se llevaron a Atalía tampoco, pero bueno, ella se quedó ahí. Pero lo interesante es que el rey recibió una enfermedad del intestino que al final de 2 años murió con una total descomposición de sus entrañas. O sea, fue... Y el pueblo detestaba tanto a este rey que ni lo enterraron en la tumba de los reyes, ni tampoco le hicieron un fuego en su honor como era la costumbre. O sea que este rey, hablando de despreciado, sí, este rey definitivamente era mejor perderlo que encontrarlo. Entonces, todo lo que le hace falta al profeta Elías es cruzar el río Jordán para ser llevado al cielo por un carro de fuego celestial en un torbellino. Eso es lo que nos toca, ya será para la próxima semana. Pero para que entendamos un poco. Pero hace unas semanas habíamos leído acerca de un viaje que el profeta Elías tomó después de ser amenazado de muerte por la reina Jezabel. ¿Ok? Él cruzó a pie por 40 días y 40 noches desde el norte del territorio de Israel hasta llegar al monte Horeb, que se encuentra en lo que hoy día es Arabia Saudita. Y es ahí cuando el profeta Elías, el hombre de acción, ¿verdad? Elías, el hombre de acción. Entonces, podemos ver que este hombre de acción tuvo un encuentro directo con el creador del universo. Jehová el Shaddai se presentó a su profeta de una manera curiosa, pero no deja de ser poderosa. Vamos a buscar en Primera de Reyes, ahí, Primera de Reyes 19, para refrescarnos un poquito la memoria de lo que ocurrió. En los primeros versículos leemos acerca de todo lo que ocurrió hasta que él llegó al monte Horeb, conocido también como el monte Sinaí, ¿verdad?
y leemos Primera de Reyes 19, 9 al 10, el profeta Elías ya está en la montaña de Jehová. Vemos el versículo 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, y sabemos cómo él estaba de turbado y de molestado con lo que estaba ocurriendo ahí en Israel. Y él respondió, bueno, yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Se volvió así bien. Okay. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me busca para quitarme la vida. Así andaba Elías, preocupado de todo lo que, imagínense, lo que había pasado. O sea, él había ganado este tremendo duelo, ¿verdad? En el Monte Carmelo. Parecía así del lejano oeste. ¿Verdad? Y entonces ahí tenían el duelo entre los dos altares, ¿verdad? El altar de los Baales y el altar a Jehová. Y bueno, el profeta Elías empezó a delinear sus pensamientos y sus excusas, ¿verdad? Como tratando de justificar su decisión de salir corriendo de Israel después de ser amenazado por Jezabel. Pero el gran Yo Soy está escuchando al profeta Elías, pero necesita hacerle caer en tiempo que Dios está por encima de cualquier maquinación de los seres creados. Él está por encima de todo eso. Sigamos leyendo el versículo 11. Dice, Él le dijo, sal fuera. Bueno, ya saben lo que significa eso aquí en el Shaddai, que el Señor nos llama a ser luz y sal, ¿verdad? Y cuando somos luz en algunos lugares, la gente nos diga, sal. Cuando somos luz, ¿verdad? Porque no quieren ser confrontados con su pecado. ¡Sal! Por eso luz y sal. No, pero claro, es otra razón. Pero bueno, pero el detalle es que vemos en el versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. O sea que esto no era como la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Con Charlton Heston. Tam, 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 pum, y todo eso, los estruendos y todo eso. Pero dice que Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, ¿verdad? Cayó fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. No estaba en el fuego. Y tenemos siempre el pensamiento que Dios se presentará de una manera espectacular. ¿Cierto? Siempre pensamos que Dios viene con con estos hechos y algo impresionante. Y haciendo portentos, y como lo había hecho en el Sinaí cuando salieron de Egipto. Pero luego, ahí en el 12 dice, y tras el fuego, ¿qué? Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y así como lo describe el salmista David,
que el buen pastor nos lleva a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. Dios nos cuida. Y Jehová sabe que vivimos rodeados por peligros y acechanzas del enemigo de las almas y sus secuaces, sin mencionar la guerra que llevamos por dentro por causa de nuestra desobediencia desde el jardín del Edén. No siempre podemos estar en constante lucha. ¿Qué les gustaría ver un partido de fútbol que durara, en vez de 90 minutos, son 90 minutos, ¿verdad? Ya. Es que yo siempre veo lo que pasa después, que son 5 minutos de varios partidos. Entonces, pero 90 minutos, en vez de 90 minutos, 90 horas. ¿Les encantaría? ¡Oh, wow! ¡Qué partidazo! 90 horas. No creo. Nadie podría resistirlo. Entonces, pero el detalle es que no siempre podemos estar en constante lucha. Él sabe que necesitamos ser consolados de nuestras tribulaciones. El Señor Jesús lo repite al decir, venid a mí todos. ¿Cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús mismo tuvo que apartarse de las multitudes para descansar en la presencia del Padre Celestial. ¿Cierto? Hay varios momentos cuando eso ocurre. Y ahí sobre aquella misma montaña donde Jehová se le presentó a Moisés y luego al pueblo de Israel, le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? El hombre de acción necesitaba ser consolado por el buen pastor. Y ahora el profeta pudo decir las mismas palabras, porque sus palabras no cambiaron. Eran las mismas. Pero ya lo veo con un tono más humilde, más conversacional con el Creador. Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Me buscan para quitarme la vida. Dios está dispuesto a escuchar nuestras alabanzas. Amén. También está presto para escuchar nuestras peticiones. Amén. Nuestros pesares. Y a Él le encanta escuchar que nosotros no podemos. No podemos con nuestras fuerzas, pero quiere que nosotros se lo entreguemos a Él, porque Él sí puede. Él sí puede. El profeta Isaías en el capítulo 25 de su libro, versículos 8 y 9, no lo tienen que buscar, pero si quieren, está ahí Isaías 25, 8 al 9, dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios.
le hemos esperado y nos salvará. Nos salvará, y sabemos que la palabra salvar en hebreo es Yeshua. Nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su Yeshua, en su salvación, en su Jesús. Jesús es nuestra salvación, hermanos. Y en el libro de Apocalipsis vemos a Dios repitiendo esta acción con todos aquellos que son martirizados durante la tribulación y la gran tribulación. En Apocalipsis 7:14b dice: y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Cordero siendo ¿quién? Jesús. Y el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Qué interesante. Hemos estado, y ojo, yo no hablé con Miguel, pero hemos estado hablando de esas fuentes de agua de vida en esta mañana. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es curioso que uno de aquellos que sufrirán persecución y muerte a manos del anticristo será el propio profeta Elías. Claro, no voy a entrar en esos detalles ahora porque no hay tiempo. Pero lo hablaremos en otro domingo. Pero aquí vemos al Rey de Reyes, nuevamente ahí en el Sinaí, tomando el tiempo de escuchar a su profeta Elías. Y luego de escucharlo, luego de saber qué es lo que lo está agobiando, qué es lo que él necesita, el Señor le da unas instrucciones que leemos en Primera de Reyes 19, 15 y 16. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dice que el profeta Elías ungirá a dos impíos, a Hazael y a Jehú, para ser los reyes de sus respectivos países. Pero luego Jehová dice que debe ungir a uno llamado Eliseo, aquel que lo va a reemplazar como el profeta de Dios sobre la nación de Israel. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando para otra persona? O sea, sí, yo trabajo para otra persona, todos, de alguna forma o de otra. Jonathan, a pesar de que es autónomo, trabaja para 3 jefas. Entonces, el detalle es que sí. Imagínense que Elías, ya el Señor le está diciendo, aquí tengo a tu reemplazo. Ay, ya saben. Ay, qué problema, ahora voy a tener que entrenar a mi reemplazo. Pero yo soy joven, Señor, soy un hombre de acción. No, tranquilo, ya te sacaré a jugar más adelante. Pero el profeta Elías tiene que ungir a estas personas para juicio sobre los idólatras. Versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. El propio Elías había hecho algo similar en su duelo entre los dioses sobre el monte Carmelo. El lugar donde Jehová hizo caer fuego del cielo, consumiendo así el agua, el sacrificio y las piedras del altar.
Ahí Elías había degollado a 450 profetas de Baal. Casi nada. O sea que él sabía lo que es pasar la navaja. Un poquito más allá de la quijada. Entonces, y a lo que Elías había mencionado, que él era el único quien quedaba que no había servido a Baal y a los demás dioses paganos, a lo que Dios le asegura en el versículo 18, y yo haré que queden en Israel, ¿cuántas? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Espero que eso es lo que tenemos aquí en Zaragoza. Mínimo. 7,000 que no hayan, ya saben. Pero tenemos que seguir orando, hermanos. Y trabajando. Y así como Dios nos da un tiempo de refrigerio, nos da la fortaleza para volver a enfrentar la lucha. Pero con la armadura espiritual reajustada, ¿verdad? Y lista para la batalla. Y el profeta Elías primero fue a encontrarse con Eliseo, aquel que sería entrenado para tomar el lugar de Elías, así como lo fue Josué después de Moisés. ¿Estamos entendiendo? El Señor, esto no es nada nuevo para el Señor, de que uno entrene al que venga después. Lo lamentable es que Josué no dejó a nadie entrenado después de él. E Israel tuvo los problemas que tuvo. Pero, entonces leemos Primera de Reyes 19, versículos 19 al 21. El 19 dice, partiendo él de allí, o sea, Elías saliendo de ahí del monte de Sinaí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora, ¿qué notamos de este hombre Eliseo? ¿Qué notamos? Era trabajador. Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado 12 yuntas de bueyes? No creo que ni he visto. Ni una yunta de bueyes. Entonces, Eliseo era un hombre trabajador. Era un hombre débil, ¿verdad? No, fuerte. Era un hombre fuerte. Y con tremenda paciencia. Porque para llevar una yunta, pero estaba llevando ¿cuántas? 12, casi nada, ¿verdad? Y no creo que las otras tenían motor. No. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Una yunta común es de 2 bueyes por cada yunta, ¿verdad? Y Eliseo tenía a su cargo 24 bueyes arando aquel campo. Y él andaba el de atrás. A lo mejor estaban ahí algunos compañeros y siervos ahí trabajando. Ojo, que no vamos a pensar de que este era como Panzón. ¿Qué digo? Sansón. Que andaba con... No, yo soy Panzón. Entonces, pero el detalle es que nuevamente vemos al Señor, y esto es algo importante que debemos saber, vemos al Señor llamando a personas que ya están ocupadas para que se ocupen del ministerio de la obra de Dios. Personas que ya están trabajando. Los hermanos, los gedeones. ¿Eso es todo lo que hacen? ¿Lo de gedeones? No. Están trabajando para el gobierno, para las empresas, o tienen su propio negocio. O sea, ellos están trabajando. No están ahí con el móvil. A menos que estén hablando aquí conmigo, o sea, pero por el WhatsApp. Mira, nos vemos tal día. Ok, gloria a Dios. ¿Verdad? Okay, ya me estoy metiendo, Luis. Entonces, pero el detalle es eso. El Señor no llama a personas desocupadas.
Él llama a personas que están ocupados. Dios no quiere a personas flojas, sino que, como Elías, activas. ¿Cierto o falso? ¿Notaron que Eliseo no preguntó quién era Elías? ¿O me salté uno? Creo que me salté uno. No me salté ninguno. No preguntó, ¿y quién es este? Ni qué significa el ponerle el manto sobre él. ¿Qué es esto que me está poniendo? Pero si es un día caluroso, yo no necesito abrigo. No vemos eso en la Biblia. No hizo, ¡ay, quita! ¿Verdad? No, aparentemente Eliseo fue criado en un ambiente y en un hogar temerosa del Dios viviente, y entendieron que si alguien te pone un manto, te están escogiendo para algo importante. ¿Cierto? Tampoco estamos hablando de que te ponen el manto o la capa de Superman o algo así, eso no es lo que... ¿Okay? El manto que ha sido usado por milenios en la cultura hebrea es lo que se usa para orar. Tranquilo, hermanos. Solamente quiero mostrarles lo que es. Ok. Aquí vemos un manto, ¿cierto? Un manto. Okay. Y entonces, claro, esto es bien estilizado y qué sé yo, y tiene cositas bien lindas, y muchos colores. Y bueno, el pueblo hebreo lo que hacen es que se ponen debajo del manto, ¿verdad? Y empiezan a orar. Se esconden aquí en el manto. Tranquilo, no es la momia. Están ahí orando en el manto. ¿Ok? No estoy diciendo que tenemos que hacerlo. ¿Ok? Eso no es lo que estoy diciendo, porque yo tampoco lo hago. ¿Ok? Para que lo entiendan. Esto es solamente para enseñarles lo que es el manto. Ahora, pueden notar que tiene algunas cosas bien interesantes. Tiene lo que se llama flecos o franjas, ¿verdad? ¿Cierto? En este manto. Entonces, estos flecos o franjas en los bordes están siguiendo las especificaciones que Dios le dio a Moisés en Números 15. Sí pueden buscar Números 15, en los versículos 37 al 41, pero yo solamente les voy a leer del 38 al 40, solamente para que entiendan ciertas cositas. ¿Okay? Entonces, Números 15, 38 dice, claro, el Señor le está hablando a Moisés, dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. O sea, que vemos que están haciendo bordes en este vestido, ¿verdad? Claro, muchos de ellos también lo tienen en sus camisas y cosas así. Pero esto es más en cuanto al manto, que lo tienen también. Y dice, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Bueno, no tengo un cordón de azul. Eso cuesta más. El detalle es que usan unos caracoles especiales y qué sé yo, y de ahí sacan el azul. O sea, pero esto es sintético, o sea que no es tan carito. Pero lo interesante es que el versículo 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. O sea, ¿se acuerdan de lo de Joram y Atalía, que estaban llevando a la gente para que hicieran sus asuntos para otros dioses? Que no hagan eso. El versículo 40, para que os acordáis y hagáis todos, ¿cuántos?
todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos? Para algunos las 10 sugerencias. ¿Ah? Entonces, podemos ver, sí, por favor, porque voy a tener problemas. Gracias. ¿Me puede pasar la botellita? Gracias, juventud. Cosa caliente. Sí, sí. Tape el nombre de la botella para que no haya anuncio no pagado. No. Entonces, podemos ver que tienen estos flecos para recordar los mandamientos del Señor. ¿Se acuerdan de que en un momento David encontró, bueno, en 2 ocasiones, David se encontró con Saúl, ¿verdad? El rey que lo estaba persiguiendo. Y entonces él cortó el borde del manto, ¿verdad? Esto era lo que él cortó. Cortó la parte que era lo más importante del manto. Básicamente esto le está recordando a todo hebreo, les recuerda que tienen que seguir las leyes del Señor, porque el Señor es el que nos cubre. Amén. Entonces esto, no es que esto representa a Dios, pero o sea, representa como que el Señor te cubre, te da esa protección. Amén. Entonces, este manto representaba para el pueblo de Dios un refugio seguro. Y el salmista David vuelve para describirlo de manera poética en el Salmo 91, primer versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el versículo 4, o sea, sigue todo el salmo es impresionante, pero el versículo 4 también hace algo bien interesante. Con sus plumas, tiene como un sentido de plumas, ¿cierto? Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. ¿Me vas a decir a mí que este manto, me protege? Atrás. No, pero esto nos hace ver, nos hace recordar que debemos, o sea, estamos bajo la cobertura del Señor, o sea, que Él nos protege. Y podemos escondernos, refugiarnos en la oración. ¿Cierto o falso? Entonces, lo interesante es que yo no estoy diciendo que esto es lo que te protege. Ay, se me está cayendo la casa encima, póntalo. No es eso. Bueno, quién sabe, a lo mejor el Señor ha hecho milagros así. No, o sea, el Señor puede hacer lo que le da la gana, Él es el Señor. Pero dice, o sea, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nosotros estamos seguros si nosotros moramos bajo la palabra del Señor. Pero no solamente como una forma, yo dejo la Biblia abierta en el Salmo 121, el Salmo 23, eso me protege la casa. Eso es brujería. No, o sea, cuando esto va de aquí, y que nosotros la pongamos por obra, ahí es donde se hace efectivo la palabra de Dios. Y así como dijo muy bien el hermano, no volverá atrás y vacía. Entonces, también dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Verdad? La espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Verdad? Versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, que tú te refugias en Él. Tú te refugias. Claro, nosotros no tenemos la costumbre de usar esto, pero es para darnos la idea de que Él nos está cubriendo cuando estamos orando, cuando estamos alabándolo, cuando estamos leyendo su palabra.
Y tenemos a las palabras de Jesús hablando de poner al Altísimo por tu habitación, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Lo entienden? O sea, solamente para que nosotros entendamos, cuando estamos leyendo estos pasajes, lo que el pueblo hebreo está entendiendo. Porque esto fue escrito primero para ¿quiénes? Para los judíos, para los hebreos. Ellos van a entender esto. Tú y yo vamos a decir, ok, me meto a la casa, me meto al cuarto, o sea, que no sea en la cocina ni el baño, sino con... No, ¿qué importa dónde estás? Busca al Señor. Y entonces, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Podemos entender después de todos estos ejemplos la razón por la cual Eliseo no rehusó seguir a Elías. ¿Estamos entendiendo? Es como cuando Jesús le dice a Pedro y a Andrés y a Juan y a Jacobo, sígueme. No es que el Señor los hipnotizó. ¿Me entienden? No es que, sígueme, sígueme. No. Ellos ya conocían quién era Jesús. Y cuando Él dice, sígueme, gracias. Cuando dicen, sígueme, ellos saben a qué se está refiriendo el Señor. Que lo sigan. Porque era algo reconocido, era un privilegio que un maestro de la ley te llamara para que lo siguieras. Es como si las personas de la Universidad de Zaragoza le dicen a don Manuel, te vamos a pagar todos tus estudios. Y Manuel dice, ¿a mí? ¿Con estas canas? Bueno, claro, él los cubre. Pero o se lo dicen a Juan Miguel o a Sol, ¿verdad? Ven y te daremos los estudios gratis y todo eso. Gloria a Dios. Eso era básicamente lo que estaba pasando, pero claro, en un plano mucho mejor. Porque se trataba del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, cuando Elías le puso el manto sobre él, solo tuvo una petición: despedirse de sus padres. Versículo 20. Que decían, ¿dónde es que estamos? Primera de Reyes 19, versículo 20. Dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Sí, me acaba de poner un manto encima. ¿Cómo Elías está más loco que la indumentaria que lleva. ¿Sí? Porque se vestía así como algunos dicen como Juan el Bautista, con piel de camello y qué sé yo, pero él era el hombre de acción. Entonces, el detalle es que básicamente el profeta Elías le quiso mostrar que él no era el que lo estaba llamando, sino Dios mismo lo llamaba para cumplir con este ministerio. Que no demorara en despedirse de sus padres. No sé si se acuerdan, pero en 2 ocasiones Jesús está hablando con los discípulos y 2 o 3 de ellos dicen, bueno, es que primero déjame ir y enterrar a mi padre. Claro, tú y yo pensamos, ay, pero el Señor qué malo es, que no deja que entierra al viejo del hombre. Pobrecito, No, el papá a lo mejor tenía como 20 años más de vida. Y que no, ya cuando muera, entonces después de ahí ya tengo la herencia y ahí sí te puedo seguir. Ya Jesús, yo ya me fui. A ese momento ya yo voy a estar en el cielo.
Pero lo interesante es que no demorara en despedirse de sus padres. Y al reconocer que el tal llamamiento no era de un hombre, sino de Dios mismo, Eliseo le entregó su antiguo trabajo al Señor. Sí, dejó la oficina. No, ¿qué es lo que dice el 21? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. O sea, no puede volver a coger esa yunta. Imposible, porque los mató. Y volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. ¡Oh! Y con el hambre que tengo ahora, pensando en, oh, esos bueyes ahí, no lo pueden oler en esa parrillada. Oh, ay, pastor, qué malo eres, que ya todo el mundo tiene hambre, y eso es todo lo que están pensando y están diciendo, y el pastor lo sigue alargando. Sí. Tranquilo, que si yo me caigo plucutún es porque me bajó el azúcar tremendamente. Entonces ya, por eso tengo que apurarme. Entonces, pero lo interesante es que tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. O sea que esto era una fiesta. El Señor me ha llamado. Vengan, acompáñenme en esta celebración. ¿No lo hizo así Mateo Leví? Cuando el Señor lo llama, que él era básicamente un traidor a la patria, recogiendo los impuestos para Roma. Y el Señor le dice que, sígueme. Y lo dejó todo. Y tuvo una fiesta. Y ahí el Señor le predicó a un montón de gente que usualmente no les predicaría. Y entonces el Señor, wow, hace con Eliseo este cambio en su vida también. Entonces ya vemos que Eliseo se entregó completamente al servicio de Dios y al servir a Elías. Y vemos claramente que para Eliseo él iba en serio, no a medias, ni a rastras. Tengo que seguir. Así como los niños cuando están ahí haciendo de compra, ¿verdad? Ay, mami, yo quiero... Hasta que ven los chuches, ¿verdad? Ay, mira. Ahí sí que se ponen de contentamiento hasta que empiezan los lloros de nuevo. ¡Ay, pero yo lo quería! Pero bueno, lo interesante es que vemos aquí a Eliseo decididamente comprometido. No a medias, no digan, ay, bueno, si me va bien, sigo al Señor. Si ya las cosas se ponen mal, bueno. Entonces, ¿cuál es nuestra entrega a lo que Dios nos llama? Ya hemos visto a Eliseo. ¿Cuál es la nuestra? ¿El Señor te ha llamado a ti a hacer algo? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás cumpliendo? Oh, sí. ¿Estás seguro? En mi mente, gloria a Dios. Bueno, ponlo en las manos y en los pies. Eliseo es uno de esos ejemplos que vemos en las Escrituras que siguieron el llamado del Maestro, y él nos dice hoy: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eliseo lo entregó todo. Él tenía 12 yuntas de bueyes. ¿Se imaginan 12 yuntas de bueyes? ¡Qué tremendo campo! Para tener 12 yuntas de bueyes. Lo dejó. ¿Cuánto? Todo.
y fue y se despidió de sus padres. Ojo, no estoy diciendo que de vez en cuando lo fue y lo visitó, ¿me entiendes? Eso no es lo que me estoy refiriendo. Pero ya se desligó y quiso seguir y servir al Señor. Ahora, si estás teniendo problemas en casa, peleas con cualquiera persona de la familia o lo que sea, no digas, ay, el Señor me está enviando a la China porque necesito ir a predicar allá. No. Primero tienes que arreglar lo que está ahí en la casa. Eso es tu primer ministerio. Y luego, si en realidad el Señor te está enviando a la China, ve o al restaurante chino o el comercial chino y empieza a hablar con ellos acerca de la palabra de Dios. Y ahí el Señor te va confirmando si vas a seguir en ese plan o no. Como la doña que invitó al pastor, y con esto termino. Gloria a Dios. Y entonces le dice al pastor, pastor, siento un llamado a ir a la Abisinia a llevar el evangelio. Muy bien, hermana, me parece muy bien. Ay, pero esta vecina que tengo aquí al lado, uy, me tiene todo el día ahí con el o sea, el ¿cómo se llama eso? Sí, pero ahí tiene toda la música a toda hora, de todas clases, y que sí, la nueva de Shakira y todo. Ay, no, es un asunto. Me tiene loca ya, no la aguanto. Y el pastor se da cuenta de que hasta le ha puesto cosas en la pared, o sea, hasta ha quitado las ventanas que antes estaban ahí para dar a la puerta de la vecina o qué sé yo. No, ya no aguanto. Hermana, déjame hacerle una pregunta. ¿Estás seguro que el Señor la llamó a la Abisinia o a la vecina? Creo que antes de que te vayas para la Abisinia, bregues con la vecina. La vecina. Tienes que traerle el amor de Cristo primero a ella. Bueno, ya me metí con todo el mundo. Todo el mundo tiene hambre, incluyendo el pastor. Pero esto es algo que debemos recordar. El Señor nos ha llamado. Muchos son los llamados. Pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? ¿Por qué son pocos? Porque son muchos los llamados. Pocos son los que acuden al llamado. Por eso son pocos los escogidos. Alguien me dijo una vez, ay pastor, me gustaría hacer tal cosa. Me alegro mucho. ¿Por qué no lo haces, pastor? No. Eso es lo que el Señor te ha mandado a ti a hacer. ¿Por qué no estás aquí para hacerlo? Ya no volvió. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas. Tenemos que entregarnos al Señor y dejar que Él nos guíe, que Él nos fortalezca y dejar que Él mande en tu vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Estás seguro? Me doy en sacrificio a ti. Oh, sí, sacrificándote. Yo quiero que ordenes mi caminar, pero no al cine, y siempre viva en mi voluntad, en tu voluntad, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por dos ejemplos que han estado aquí hoy. Señor, bendícelos, bendice a sus familias, Señor, y también a cada uno de nosotros que tú nos has llamado a salir fuera del mundo para llevar tu amor, tu palabra, tu perdón a este mundo que no quiere saber de ti.
porque nosotros antes tampoco queríamos saber de ti. Pero aún siendo tus enemigos, tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Lo hiciste por amor, lo sigues haciendo por amor. Y tu misericordia es grande. Pero un día tú llamarás a tu iglesia a estar contigo. Y acá habrá 7 años de muchos problemas. Cuando tenían todo el tiempo para reconocer lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a los hermanos y amigos que nos están viendo por el YouTube. Bendícelos, Señor. Cuídalos, guíalos. Y que también sean luz y sal donde quiera que estén. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos de YouTube, Dios les bendiga. Hasta la próxima.